nosotros somos alumnos del CBT 54 de Ciudad Acuña, Coahuila. El nombre de la materia es Ciencia, Tecnología Social y Valores 3. El nombre del profesor es Jesús Bulmaro Rodríguez. Somos alumnos del quinto semestre de Electrónica y los integrantes son Rolando Lemos, Joel Rivera, Juan Daniel Narváez y su servidor Roberto Jiménez. Ok, el tema es Organización Política y Económica del México Antiguo. Tenemos la organización política y económica del México Antiguo para el siglo XVI a partir de la sociedad mexica que habitaba en el estado de México, Tenochtitlan. La organización social y política prehispánica del siglo XVI, su estructura prehispánica se dividía en nobles, plebeyos y esclavos. Estos últimos los dos primeros, se organizaban en familias familias extensas y linajes. Estos tenían palacios señoriales y barrios. La sociedad se organizaba en gobernantes, funcionarios y guerreros, etcétera, entre otros. La estructura política se organizaba en señoríos o altepemes, esos son los mismos, cuya dirección caía en Tlatoani y era la autoridad máxima en este tiempo. También su autoridad económica recaía en los judiciales y fiscales administrativos del Estado. La organización económica prehispánica, igual en el siglo XVI, eran las actividades económicas fundamentales. En esta ocasión eran tres: era la agricultura intensiva del maíz, frijol, chile, calabaza, cacao, etc. La segunda era la gran actividad para el comercio ejercido por comerciantes que se realizaba a nivel local, regional e internacional. La tercera y la última era la gran actividad que era la producción de bienes y servicios. Esta se daba en talleres por agricultores, artesanos, etc. Bueno, el siguiente tema es Organización Política y Económica del México Colonial. Se divide en dos. La primera era Organización Política y Social Novohispana. La primera sociedad colonial consistía en españoles, mestizos e indios. La población novohispana era multirregional y pluriétnica. Las repúblicas o alcaldías eran la base de la organización política de la Nueva España. El virrey a su vez coordinaba los trabajos políticos. Se consideraba a la Iglesia Católica como funcionarios de la corona. Organización Económica Novohispana. Las actividades económicas del México colonial comprendían a gran escala la minería. La minería era la primera actividad económica de la colonia. Las actividades agrícolas se dividían en comerciales y de subsistencia. La producción artesana brindaba bienes para la población. El comercio estaba restringido por el sistema de estancos y monopolios. El metrópoli exportaba aceite de oliva, vino, alimentos genéricos, mercurio y ropa. Bueno, ahora les vamos a hablar de la organización política y económica del México decimonónico. Luego de las primeras guerras de independencia de 1821 a 1824, las clases dirigentes de México, que eran los latifundistas, comerciantes, militares, políticos, etc., estos estaban alejados de la sociedad porque decían que los pobres no eran de su clase para estar conviviendo con ellos. Estas clases dirigentes ya habían creado un estado político que intentaban dirigir una enorme sociedad tradicional. A esto se referían que ellos querían hacer una colonia aparte de los pobres. Nada más ahí iban a vivir gente que pudiera pagar su casa, pudieran tener lujos, y los pobres quedaban alejados, no quedaban con ellos porque no eran de su clase y no podían estar pagando riquezas como para estar viviendo con ellos. La ciudad mexicana de estos primeros 50 años de vida independiente principalmente estaba localizada en pueblos, ciudades y haciendas. La organización política de 1820, que fue de 1821 a 1856, nunca fue estable, ya que siempre era alterada constantemente por problemas políticos.
Bueno, ahora vamos a hablar de la organización política y económica del Porfiriato. Los generales Porfirio Díaz y Manuel González, conocidos como el Porfiriato, continuaron con los objetivos y proyectos económicos y políticos de la Reforma. De ahí viene la organización social y política de 1876 a 1910, que existieron los gobiernos de Porfirio Díaz. Uno fue de 1877 a 1880, el otro fue de 1884 a 1888. Después viene uno de Manuel González de 1880 a 1884. Después siguen ahora sí los 7 gobiernos sucesivos de Díaz, que fueron de 1884 hasta 1911. Después la Secretaría de Gobierno ejerció presión discreta o feroz sobre periódicos, sindicalistas o líderes agrarios. Se organizaron 3 clases, que fueron la alta, la media y la baja. La alta fueron por políticos, comerciantes e industrias. La media fueron por médicos, arquitectos, y la baja fueron por artesanos, mineros y obreros. Bueno, ahora viene la organización económica de 1876 a 1910. Dice que crearon industrias y empresas para generar empleos, manufacturas y riquezas. Después continuaron con la expansión ferroviaria, que establecieron bancos, industrias eléctricas y metalúrgicas. Después el porfirista creó una clase social que fue la clase obrera. Antes era desconocida en nuestro país. Y luego crecieron las haciendas agropecuarias gracias a la ley Lerdo y a la ley de baldíos. Bueno, y como último tema tenemos organización política y económica del México moderno contemporáneo. Básicamente la organización política del México moderno contemporáneo, 1820 al 2000, abarca lo que los historiadores llaman gobiernos de la Revolución Mexicana, cuyos elementos fueron 2: la maquinaria autoritaria, centrada primero en lo que fue el poder de caudillos militares y políticos que controlaban grupos de caciques militares y también políticos que controlaban distintas regiones del país. Y luego se vinieron unos partidos a los cuales denominaron PNR, PRM y PRI, un gobierno basado en instituciones fuertes y centrales. La segunda fue la organización del discurso y práctica gubernamental en torno a una política de justicia y una justicia social. Comprendió mayorías sociales a cambio de un estado fuerte. O sea, esto quería decir que en estos partidos ellos daban a cambio a toda la sociedad tener unas condiciones institucionales que garantizaban a los gobiernos dar la posibilidad de acceder a trabajos, a educación, servicios de salud y también a viviendas. Es lo que daban a cambio distintos partidos a las sociedades que tenían en ese tiempo. La organización política de los gobiernos militares revolucionarios. Bueno, básicamente se encargaban de reconstruir el aparato político de administración y gobierno y así establecer un clima de paz y atracción hacia el país de inversiones. Básicamente esta etapa se dividió en 3 partes, que es el caudillismo de 1920 a 1928, el maximato de 1928 a 1934 y el cardenismo de 1934 a 1940. Las 2 etapas en que se dividía era la unidad nacional y civilismo, que marcó el momento en que los militares abandonaron el poder, siendo sustituidos por políticos de carácter civil que militaban en el partido oficial. Dicho momento comprendido, los gobiernos que Ávila y Camacho de Miguel Velázquez, que esto fue de 1940 a 1952, en el gobierno del último, que el PRM, que también esto se transformó en el PRI, se logró la estabilización política a partir de la